Muy buenos días, mi nombre es Rafael Villero. En el día de hoy hablaré acerca de las finanzas corporativas. En primer lugar, hablaré acerca de la historia de las finanzas, donde destacaré tres ítems importantes que son: el primer ítem habla acerca de la investigación que se llevaba a cabo en el campo de las finanzas, era prácticamente inexistente hasta el siglo XIX. El segundo ítem habla acerca de que durante la Revolución Industrial, a principios del siglo XX, las empresas se expanden y empiezan a darse las fusiones, por lo que son necesarias grandes emisiones de acciones y obligaciones, y los empresarios comienzan a prestar atención a los mercados financieros y a la emisión de empréstitos. En tercer lugar, en 1929, la economía se encuentra en una crisis internacional. La situación de la bolsa de Nueva York era caótica y la política económica que se llevaba a cabo contribuyó a agravar la crisis. El objetivo dominante de las empresas en ese momento era mantener la solvencia necesaria para sus operaciones y poder reducir el endeudamiento. Por primera vez, se preocupan por la estructura y organización financiera de las respectivas empresas. El costo capital. El costo capital es el coste en el que se incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios. Existen dos variables en este costo que son el riesgo y el rendimiento. El riesgo de mercado engloba el conjunto de factores económicos, monetarios, políticos y sociales que provocan las variaciones de la rentabilidad de un activo, a diferencia del riesgo no sistemático o único, que engloba el conjunto de factores propios de una empresa o industria y que afectan solo la rentabilidad de su acción o bono. El método más común que relaciona el riesgo con el rendimiento es el modelo de fijación de precios de activo capital. Dicho modelo es desarrollado por John Lindner. Su fórmula es la siguiente, en donde tasa requerida de rendimiento es igual a tasa libre de riesgo, KM es igual a rendimiento de mercado, se encuentra beta y se encuentra la magnitud de la prima de riesgo de mercado. Componentes del costo de capital. En primer componente tenemos la deuda a largo plazo, que se compone del interés anual y la amortización de los descuentos y prima que se recibieron cuando se contrajo la deuda. Y la fórmula es la que vemos a continuación. En segundo lugar tenemos las acciones preferentes, que es el costo de las acciones preferentes. Es la tasa de rendimiento que los inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa. Y se destacan componentes como el dividendo preferente y el precio neto de emisión. En tercer lugar tenemos el costo de utilidades retenidas, que se define como la tasa de rendimiento sobre las acciones comunes actuales de una empresa requerida por los accionistas. Para tener dicha tasa de rendimiento mínima se debe calcular de la siguiente manera. Vemos la fórmula en la imagen. En cuarto lugar tenemos las nuevas acciones comunes. Este costo es similar al costo de utilidades retenidas, pero mayor, ya que se incurre en costo de flotación. La forma para calcular este costo es la siguiente. Hablaremos ahora del costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado se determina ponderando el costo de cada tipo específico de capital por su proporción a la estructura de la empresa y sacando un promedio ponderado. Su fórmula puede expresarse así, donde vemos componentes como el costo de utilidades retenidas, el costo de la deuda después de impuestos, el costo de las acciones preferentes, entre otros. Hablaremos ahora acerca del costo marginal de capital. El costo marginal promedio sirve para determinar el aumento del volumen de financiamiento de la empresa, el cual es directamente proporcional al aumento de los costes de financiamiento. Su fórmula es la siguiente. Punto de ruptura es igual al monto total de un capital de un tipo determinado a un costo más bajo sobre la proporción de este tipo de capital en la estructura de capital. La estructura de capital. La estructura de capital permite entender la forma en que una entidad financia sus activos mediante recursos propios o de terceros. El capital de una empresa está conformado por dos fuentes. La primera fuente son los aportes de los dueños, los cuales consisten en todas las erogaciones en dinero, especie o de industria que realizan a tiempo indefinido las personas que tienen en su poder los derechos primarios de la empresa para su constitución y se traduce en acciones comunes, acciones preferentes y las utilidades retenidas. En segundo lugar, tenemos el endeudamiento con terceros. Hablaremos acerca de la estructura óptima de capital. Es aquella que genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de la meta final, consistente en la maximización del precio de las acciones. Esta estructura de capital será la guía para obtener fondos en el futuro
y las decisiones sobre financiamiento deberán ser congruentes con ella. En otras palabras, la estructura de capital óptima es aquella que maximiza el valor de la empresa. Factores que influyen en las decisiones de la estructura de capital. Primer factor, riesgos de la empresa. El riesgo operativo es el asociado con las proyecciones de rendimientos futuros de una empresa sobre los activos o con los rendimientos sobre capital contable si la empresa no utiliza deuda. El apalancamiento financiero afecta el nivel esperado de utilidad por acción y el rendimiento sobre capital contable, ROE. Vemos la fórmula en la siguiente imagen, en donde se destacan componentes como el rendimiento sobre la inversión después de impuestos, el costo de deuda después de impuestos y la razón deuda capital. En segundo lugar, tenemos el enfoque de estructura de capital, que se subdivide en el enfoque tradicional, en el enfoque de señales. El enfoque tradicional, este enfoque propone que la compañía pueda reducir sus costes de capital y de esta manera aumentar el valor total de la empresa, mediante el uso razonable del apalancamiento. El enfoque señal consiste en que los administradores tienen mejor información acerca de sus empresas que los inversionistas externos, a lo que se le conoce como información asimétrica, y tiene efectos de gran importancia sobre la decisión de utilizar deudas o capital contable para financiar los proyectos de capital, ya que los inversionistas externos toman señales de las acciones tomadas por los administradores para tratar de considerar la situación de la empresa o los proyectos. Por último, tenemos los enfoques de la estructura de capital, que se subdivide en el enfoque de la teoría del orden de selección, que sugiere que existe un orden de elección de fuentes de financiamiento, presuponiendo que las empresas tienen que evitar financiarse con fondos externos, debido a los costos de información diferencial entre gerentes, propietarios e inversores. Tenemos ahora los costos de agencia y estructura de capital. Los costos de agencia de la deuda incluyen las erogaciones para monitoreo y control para asegurar que los acreedores no son explotados por los accionistas. Dichos costos reducen el monto deseado de una deuda en la estructura de capital de una empresa, ya que los problemas de agencia y sus costos aumentan a medida que aumenta el apalancamiento financiero. Capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Los activos circulantes de la empresa son los que se esperan convertir en efectivo o en menos de un año e incluyen las cuentas de efectivo y los valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el inventario. Componente del capital de trabajo. La fórmula de capital de trabajo es igual a activo circulante menos pasivo circulante. En segundo lugar, tenemos la administración del efectivo. Una administración adecuada del efectivo incluye una administración eficiente de los flujos de entrada y salida del mismo, e implica la sincronización de dichos flujos, el empleo de flotación, la aceleración de las cobranzas, la determinación del lugar y fecha en que se necesitarán los fondos, así como asegurarse de que estén disponibles en el lugar correcto y la fecha indicada. En tercer lugar, tenemos la administración de las cuentas por cobrar. Tienen por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar el patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez y venta. En cuarto lugar, tenemos la administración de inventario, que la administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberá colocarse los pedidos y la cantidad de unidades ordenadas. En quinto lugar, tenemos la administración de las cuentas por pagar, que es un componente central de la contabilidad que se ocupa de los acreedores, es decir, de todas las personas o organizaciones que otorgan crédito a la empresa. Presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. La evaluación presupuesto de capital es el proceso de identificar, analizar y seleccionar proyectos de inversión cuyo rendimiento se espera que se extienda más allá de un año. Clasificación de proyectos. Están los proyectos independientes, que son aquellos cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación del proyecto en consideración. Están los proyectos mutuamente exclusivos, que son aquellos en que su aceptación ocasiona el rechazo de otro proyecto. Y están los proyectos dependientes, que son aquellos cuya aceptación depende de la aceptación de otro proyecto. Riesgo de un proyecto. El riesgo total de un proyecto se define como la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionadas por dicho proyecto. Un método para evaluar el riesgo de un proyecto es el análisis por simulación, el cual es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones a basar en variables que componen el cálculo de flujo neto del efectivo del proyecto para obtener el valor presente neto del proyecto. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio para una compañía está representado por aquel nivel de ventas en que no tienen utilidad, pero tampoco incurren en una pérdida. En otras palabras, los ingresos y los costos y los gastos se igualan, pueden expresarse en unidades de producto o peso de ventas. Esa es la fórmula. Muchas gracias.